La llave del plato universal consta de una barra redonda, relativamente corta, con un extremo fresado o estampado con sección cuadrada, que encajará en los alojamientos de los piñones de giro del plato del torno. En el extremo opuesto tiene un agujero por donde pasará una varilla de unos 200 milímetros de largo, dando a la herramienta el aspecto de una cruz. Al actuar el operario haciéndola girar, rotará su alojamiento y aproximará o no las garras del plato universal, amarrando o soltando la pieza. La llave de la torreta sirve para fijar e inmovilizar los portacuchillas o los útiles que se monten en la torreta o en sus soportes. Tiene un alojamiento generalmente cuadrado, con la forma de los tornillos de la torreta portaherramientas. La llave fija plana permite poder girar el chariot o carrito sobre su base horizontal. Esta llave es para tuercas hexagonales. Su medida se expresa en milímetros. Normalmente son llaves dobles y con bocas de diferentes medidas en cada extremo. El tiempo que se invierte en el montaje de las piezas sobre el torno o cualquier otra máquina se considera tiempo muerto, tiempo preparatorio o tiempo manual, esto es, tiempo en que la máquina está detenida y no produce. Cuando los montajes son frecuentes y diversos, en razón de las distintas formas de las piezas que se trabajan, puede ocurrir que se invierta en ellos más tiempo que para el mecanizado. De aquí la necesidad de conocer bien las operaciones de montaje a fin de realizarlas con rapidez, seguridad y precisión. Un taller bien organizado está dotado siempre de una sección de preparación del trabajo, en la cual, entre otras cosas, se organizan con anticipación los montajes, escuadras, equipos, herramientas, calibres, etc., reduciendo así al mínimo los tiempos preparatorios. Cuando la pieza en el torno se sujeta al aire, utilizaremos normalmente el plato universal, el plato de garras independientes o el plato liso. Con el plato universal, la pieza es amarrada en un plato cuyas garras, normalmente 3 o 4, se aproximan o alejan entre sí simultáneamente, accionadas por una única llave. El plato de garras independientes se utiliza cuando la pieza tiene una forma irregular o el mecanizado no es concéntrico con la geometría de la pieza. En este caso, cada una de las garras se ajusta a la pieza con una entrada de llave independiente. Y en el amarre con plato liso, también llamado plato plano, la pieza se amarra por medio de unas bridas y tornillos. Cuando el voladizo de la pieza a mecanizar es superior a 1,5 veces su diámetro, conviene utilizar durante el amarre y en el lado opuesto al de los diferentes platos, diferentes sistemas de apoyo. Uno de estos sistemas consiste en la sujeción entre plato y punto. Este se emplea para mecanizar desbastes y acabados exteriores. Otro sistema de sujeción para piezas de cierta longitud es el denominado entrepuntos. Este se emplea en diferentes casos: para la ejecución de mecanizados excéntricos, para el mecanizado exterior utilizando mandriles, y como en el caso de las imágenes, cuando las exigencias de concentricidad entre las superficies cilindradas en diferentes atadas son altas. Por último, también se pueden utilizar lunetas. Estas pueden ser fijas o móviles. La luneta fija se utiliza principalmente para el mecanizado interior de piezas largas. La luneta móvil, a diferencia de la anterior, se desplaza junto con el carro principal. Se utiliza cuando trabajamos con piezas de gran longitud y diámetro relativamente reducido. Al efectuar un montaje entre el plato universal y el contrapunto, conviene hacerlo de la siguiente manera.
Se fija ligeramente la pieza entre las garras del plato. Se acerca el contrapunto hasta apoyar en el punto que ha sido previamente mecanizado en la pieza. Una vez apoyada la pieza, se aprietan definitivamente las garras del plato y se tensa el contrapunto contra la pieza. Si no se sigue esta secuencia, se corre el peligro de que el punto de la pieza no quede centrado y fuerce la posición de la pieza respecto al contrapunto. En el refrentado se consiguen superficies planas perpendiculares al eje del cabezal. La pieza tiene movimiento de rotación y la cuchilla movimiento de traslación en dirección radial. La operación de refrentado se efectúa por lo tanto con el carro transversal. Las superficies planas que se realizan pueden ser exteriores e interiores, siendo diferentes las herramientas que se utilizan en cada caso. La herramienta se puede mover de forma manual o automática. Mediante el cilindrado se obtienen superficies de forma cilíndrica. Para ello se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de cilindrar de movimiento de traslación, con una dirección paralela al eje de giro. El movimiento de avance de la herramienta de cilindrado es proporcionado bien manualmente o bien de forma automática. Las superficies cilíndricas que se realizan pueden ser exteriores o interiores, siendo diferentes las herramientas que se utilizan en cada caso. Cuando se mecanizan piezas largas y de diámetro pequeño, la pieza tiende a flexar. Dependiendo de si el ángulo de desprendimiento es positivo o negativo, se obtiene un perfil cóncavo o convexo. Taladrar en el torno paralelo supone realizar agujeros cilíndricos o agrandar los que están hechos mediante la herramienta correspondiente. Para taladrar se aplica un movimiento de rotación a la pieza y un movimiento de traslación a la herramienta. La operación de taladrado solamente se puede realizar en la superficie frontal de la pieza y de forma concéntrica con el eje de rotación. Esta operación precede al mandrinado, siempre que no esté realizado el agujero previo. El ranurado es una operación que consiste en mecanizar ranuras cilíndricas sin llegar a cortar la pieza, mientras que en el tronzado la ranura es tan profunda que acaba por cortar la pieza. En ambos casos, la pieza está dotada de un movimiento de rotación y la herramienta de ranurar o la herramienta de tronzar llevan el movimiento de traslación en dirección radial mediante el carro transversal. La operación consiste en el mecanizado de roscas con el perfil adecuado. El roscado con cuchilla es el procedimiento más empleado. Antes de empezar la rosca, hay que preparar la pieza con chaflanes tanto al principio como al final para facilitar la entrada y salida de rosca. También hay que preparar la máquina para que el giro de la pieza esté sincronizado con el desplazamiento del carro principal, de tal forma que por cada vuelta de la pieza, la herramienta se desplace una distancia igual al paso. Se dota a la pieza de movimiento de rotación y a la herramienta de roscar de un movimiento de traslación a lo largo del eje Z. La herramienta es más estrecha que la superficie que se va a mecanizar, por lo tanto la superficie no se genera en una vuelta, sino en varias.
En las sucesivas vueltas, la cuchilla se desplazará una pequeña distancia, de forma controlada y continua. Observando las siguientes imágenes reproducidas a cámara lenta, podrá apreciar las diferentes virutas que se generan en función del material que se esté mecanizando. En este primer ejemplo, se observa la producción de viruta larga del acero, que es sensiblemente diferente a la viruta producida por la mecanización del acero inoxidable y completamente distinta a la viruta producida por un material de difícil mecanizado.